Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en material de investigación sobre un tema que es fascinante y complejo a la vez, el embarazo múltiple. Así es. Hay bastante información, así que la idea es, sacar lo esencial, ¿no? Sus particularidades y cómo se maneja. Exacto. Estuvimos revisando estudios, guías también, que hablan de cómo ha aumentado la frecuencia de estos embarazos. Tanto los espontáneos como los que vienen de reproducción asistida, claro. Sí. Y bueno, los desafíos que esto implica, ¿no? Para la madre, para los bebés, son únicos. Perfecto. Entonces, vayamos al grano. ¿Por qué de entrada se considera de alto riesgo? El material lo subraya bastante. Sí, lo es. Y es que, básicamente, las chances de que algo se complique se multiplican. Fíjate, para la madre, el riesgo de preeclampsia se dispara. ¿Cuánto? Hablan de casi 3 veces más en gemelos. Y bueno, en trillizos hasta 9 veces más que en un embarazo de un solo bebé. ¿9 veces? ¡Wow! Sí, y también suben bastante las tasas de hemorragia después del parto, la anemia, la necesidad de cesárea, incluso la mortalidad materna, que igual es baja en general, pero es 2.5 veces mayor. Impactante esa multiplicación. Y para los bebés, ¿cuál es la preocupación principal que sale de estos documentos? Sin duda, la prematurez. O sea, el nacer antes de tiempo. Más de la mitad de los gemelos y casi todos los trillizos nacen antes de las 37 semanas. Prácticamente todos los trillizos. Sí, y eso pues lleva directo a bajo peso al nacer, una necesidad mucho mayor de terapia intensiva neonatal. Claro. Hablamos de un 25% en gemelos y un 75% en trillizos que necesitan ese nivel de cuidado. ¡Qué barbaridad! Y bueno, lamentablemente, también mayor riesgo de mortalidad fetal y posibles problemas a largo plazo, ¿no? Además, se reporta que hay más chance de anomalías congénitas. Entiendo. Con todo este panorama de riesgos que se multiplican, me parece que hay un concepto que se vuelve central, ¿no? Lo recalcan mucho. La corionicidad. ¿Podemos explicar un poco qué es y por qué es tan importante? Fundamental. Es la pregunta clave al principio. La corionicidad nos dice si los fetos comparten la placenta o no. Ok. Los que llamamos monocoriónicos, o sea, una sola placenta para todos, tienen riesgos mucho mayores que los bicoriales, que tienen placentas separadas. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en esa placenta compartida? El tema son las conexiones vasculares. Casi siempre hay como puentes de vasos sanguíneos entre los fetos en esa placenta única. Y eso puede traer problemas. ¿Qué tipo de problemas? ¿Qué dice la investigación? Bueno, mencionan principalmente 2 complicaciones serias. La primera, el síndrome de transfusión feto-fetal, el STFF. STFF, ok. Afecta más o menos al 15% de los monocoriales. Y es un desbalance muy fuerte en cómo fluye la sangre por esas conexiones. O sea, uno recibe más y otro menos. Exactamente. Uno, el receptor, recibe demasiada sangre y el otro, el donante, muy poca. Y eso causa problemas graves en los dos, como diferencias en el líquido amniótico, problemas del corazón. Suena delicado. ¿Se puede hacer algo? Sí, afortunadamente se detecta con ultrasonido y hay tratamientos. El más común es una cirugía fetal con láser para, coagular esas conexiones anormales. ¡Wow! Cirugía fetal. ¿Y la otra complicación importante? Se llama restricción del crecimiento intrauterino selectivo, o CIRS. CIRS. Pasa cuando uno de los bebés no crece bien. Muchas veces es porque la parte de la placenta que le tocó pues no es suficiente o no funciona al 100. Entiendo. Y bueno, hay que mencionar también los embarazos monoamnióticos. Son más raros todavía. Ahí comparten no solo la placenta, sino también la bolsa amniótica. ¿Y el riesgo ahí? El peligro grande es que los cordones umbilicales se enreden. Es una situación de muy alto riesgo. Queda clarísimo. Saber si es mono o bicorial es el parteaguas. ¿Y cómo se sabe eso? ¿Cuándo? La clave es el ultrasonido temprano, muy temprano. Lo ideal es entre la semana 11 y un poquito antes de la 14. Primer trimestre. Sí, ahí se busca cuántas placentas hay y signos específicos. Está el signo lambda, como una Y griega, que sugiere que son bicoriales, o el signo de la T, que apunta más a monocoriales. ¿Y si se detecta más tarde? Se complica. Se vuelve mucho más difícil estar seguros. Por eso la insistencia en esa eco temprana.
Entendido. Y una vez que se sabe la corionicidad, ¿cómo cambia el seguimiento? ¿Qué dicen las guías? Pues cambia radicalmente. Se necesita un equipo de varias disciplinas, ¿no? Y con experiencia en esto. La vigilancia es mucho más intensa. Más ecografías, más citas. Exacto. Sobre todo en los monocoriales. Por ejemplo, para los monocoriales que tienen 2 bolsas, biamnióticos, se recomienda una ecografía cada 2 semanas, entre la semana 16 y la 24. ¿Para buscar qué específicamente? Justamente para detectar a tiempo el STFF, el síndrome de transfusión. Claro, tiene sentido. Oye, y un punto que me llamó la atención en el material, quizás un poco contraintuitivo. ¿Qué pasa con cosas como el reposo, que uno pensaría que ayudan a prevenir el parto prematuro? Ese es un punto súper importante que recalcan los estudios. La evidencia que revisaron, pues, desaconseja usar de rutina cosas como el reposo absoluto en cama. Ah, ¿sí? Sí. Ni el reposo, ni el cerclaje cervical preventivo, ni dar progesterona. En embarazos múltiples. Simplemente porque no se ha demostrado que sirvan para prevenir el parto prematuro en estos casos. O sea, no hay beneficio claro. Exacto. E incluso, dicen, podrían tener algunos efectos negativos. Es un cambio importante respecto a lo que a veces se piensa o se hacía antes, o lo que se hace en embarazos únicos. Qué relevante esa aclaración basada en la evidencia. Bueno, y ya pensando hacia el final del embarazo, ¿hay recomendaciones sobre cuándo es mejor que nazcan los bebés? Sí. La idea es planificar el parto para reducir riesgos de último momento. Las guías sugieren, más o menos, alrededor de la semana 36 para los monocoriales sin problemas. Con corticoides antes. Sí, con corticoides para ayudar a los pulmones. Para los bicoriales sin complicaciones apuntan a la semana 37. Y para los trillizos, sobre la semana 35. También con corticoides previos. Siempre y cuando todo vaya bien hasta entonces. Claro. Eso si no hay alguna complicación que obligue a actuar antes. Y bueno, la decisión de si es parto vaginal o cesárea, eso depende de varios factores, cómo está colocado el primer bebé, la misma corionicidad, la experiencia del equipo. Perfecto. Entonces, para ir resumiendo, el embarazo múltiple, según vemos en esta investigación, necesita sí o sí un manejo súper especializado, desde el principio. Ajá. Y la clave de todo parece ser identificar bien temprano la corionicidad. Esa es como la brújula, ¿no? Para guiar la vigilancia y anticipar problemas serios como el STFF. Exactamente. Requiere un enfoque, pues, muy proactivo, muy individualizado, siempre basado en la mejor evidencia que tengamos. Y también reconocer que algunas cosas que parecen de sentido común, como el reposo, pues aquí no aplican igual. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Con toda esta complejidad biológica, los riesgos tan altos que describen y estas intervenciones a veces tan avanzadas que se necesitan, hablamos de cirugía fetal con láser o incluso reducción embrionaria en algunos casos, ¿hasta qué punto nos obliga esto a repensar nuestra visión del desarrollo antes de nacer? Y quizás también los límites de hasta dónde podemos o debemos intervenir médicamente en el origen mismo de la vida.